Quiero predicarle este mensaje que se llama Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega antes ni llega después. Y confirmaba Dios la palabra con las palabras que decía nuestro pastor ahorita que tomó lugar, que hablaba de Lázaro y que hablaba de que Dios es un Dios maravilloso y un Dios poderoso, que Él hace lo que Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca llega tarde. ¿Alguien tiene una Biblia que la pueda abrir en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21? Daniel capítulo 2, verso 21. Alabe al Señor, hermano, en esta tarde. Daniel capítulo 2, verso 21. Con un fuerte amén cuando lo tenga, hermano. Amén. Daniel capítulo 2, verso 21. Gloria al Señor. Se pone un poquito de pie, hermano, por reverencia al Señor. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 2, verso 21 dice de la siguiente manera: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nuevamente dice: Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades. Toma tu asiento. Sí, hermano, porque mire, lo que usted y nosotros, lo que usted y yo tardamos en hacer años, meses, días, Dios lo puede hacer en un segundo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros tardamos, vuelvo a repetir, en hacer años, quizás meses, días, Dios lo puede hacer en un segundo. Porque ¿quién le puede decir al Señor qué haces? Sí, Dios muda los tiempos y las edades. Dios nunca llega tarde. Meditando en esta palabra, hermano, quiero compartirle y decirle que Dios no se ha olvidado de usted, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios sabe lo que está haciendo y lo que está provocando en su vida. Mire, escuche, hoy recuerdo aquel hombre, hermano, mire, escuche, yo recuerdo aquel hombre que estaba aquella mañana en una celda, aquella mañana fría, en aquella mañana que estaba quizás tenebrosa, hermano, fría, helada la mañana. Ese hombre sabía que era el último día de su vida sobre esta tierra. Ese hombre sabía que ese día iba a dejar de existir. Ese hombre sabía que en ese día él iba a morir por causa de sus hechos. Y aquella mañana fría, la Biblia dice que sacan a aquellos hombres, van camino hacia el Gólgota, van camino hacia el monte de la calavera, y con él llevan una cruz y con él otros dos, y en medio de ellos va uno que decían que era el Hijo de Dios, uno que decían que era el Rey de los judíos, uno a que se le ensañaban más, iba uno a su lado que se le ensañaban más, que le cargaban más la mano, que le estaban escupiendo, que lo estaban pateando, que se burlaban de él. Y cuando van a ese camino al Gólgota, caminando sobre la cruz, él sabiendo que merecía lo que estaba pasando, pero algo veía en ese hombre, algo veía en esta persona que no abría su boca, que cuando lo maldecían él callaba, que cuando más se le ensañaban más callaba, y cuando iban ahí todos lastimados, él oía aquel hombre que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando iban caminando y cuando iban más cansados, él oía que decía: Señor, ten misericordia de ellos. Cuando llegan a aquel monte y les cuelgan en esa cruz, estando en esa condición, la Biblia habla y dice que él y otro compañero empezaron a injuriarle, empezaron a decirle hey, hey, sálvate y sálvanos a nosotros. Tú que sanaste al de la mano seca, tú que sanaste a la mujer del flujo, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nos bajas a nosotros? De esa manera le injuriaban, dice la palabra. Y empezaron a decirle y empezaron a hacerle. Mire, escuche, pero empezó a pasar el tiempo. Empezó a declinar la tarde. Y en un momento de su vida, él empezó a sentir algo en su corazón. Él empezó a sentir algo en su vida. Empezó a sentir que su vida se acababa. Empezó a sentir que las fuerzas le faltaban estando colgado en esa cruz. Y en el último minuto de su vida, algo empezó a cambiar en su corazón. Cuando estaba injuriando a ese hombre, que voltea y lo mira. Y cuando lo mira, aquella mirada de amor, aquella mirada de misericordia, aquella mirada que solamente Cristo tiene,
No faltaron palabras para que algo pasara en su corazón. Aquel hombre que en un momento le estaba injuriando, por medio de esa mirada, pues el canto dice que una mirada de fe es la que se necesita para salvar al pecador. Esta mirada hermosa y preciosa, que algo empezó a pasar en su corazón, y en el último minuto de su vida él gritó y exclamó: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo último que ese hombre escuchó en esta tierra fueron aquellas palabras de aquel hombre que estaba en ese madero. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre estaba muriendo, y lo último que escuchó fueron las palabras de Jesús. Mire, Dios nunca llega tarde. El día que tú y yo entremos en el cielo, ahí lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nunca llega tarde, decía el pastor ahorita. Yo recuerdo aquel hombre que estaba 4 días de muerto, hermanos. Dios confirma la palabra, porque Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. Aquel hombre que tenía ya casi 4 días de muerto, mire, escuche, y aquello, todo el pueblo estaba llorando. Tenía mucha gente, muchos amigos, estaban condoliendo a las hermanas, estaban ahí desconsoladas. Y la Biblia dice que Jesús tarda en llegar. Jesús se queda unos días antes donde estaba. Y cuando le dan la noticia: Señor, el que tú amas está muerto. Y Jesús en su humanidad, en el cuerpo que él estaba, la Biblia dice, el verso más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Porque Dios llora, hermano, cuando tú lloras. Porque Dios sufre cuando tú sufres. Porque si alguien sabe lo que tú y yo estamos pasando, es Jesús. La compasión, la misericordia, la empatía quiere decir lo mismo. Quiere decir sentir lo que otros sienten, ponerse en el lugar de la otra persona. Es lo que Jesús sintió cuando se estaba dejando morir en esa cruz. Y él tardando unos días más, la Biblia dice que cuando van camino a la aldea donde estaban, dice que la encontró la hermana de Lázaro y le dijo: Señor, llorando con lágrimas en los ojos, y me lo veía venir, y corrió hacia él y se le echó en sus brazos y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, mire, escuche, en tiempo pasado, ¿cuántas veces no le hemos dicho al Señor, o lo hemos pensado? Señor, te tardaste. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué has permitido que esto pase, Señor? Hay gente, hermano, que ha dejado de caminar en el Señor porque ha perdido la fe, porque ha perdido la esperanza, porque se ha desalentado. Yo le dije la vez pasada, me he encontrado un montón de gente que les hablamos de Cristo y que les hablamos de la palabra, y que nos han dicho: yo era pastor, yo era levita, yo era esto, yo era. No eras, lo eres, pero te has quedado atrás. Porque pensaron que ya no había respuesta, porque pensaron que Dios no podía hacer algo por ellos, porque pensaron que Dios ya se había tardado. Así se encontraba esta mujer cuando le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y el Señor le dice: ¿Dónde lo pusieron? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Dónde están los que creen en esta tarde? ¿Dónde está la iglesia que cree y sigue creyendo que Dios tiene algo mejor para nosotros? ¿Dónde está la gente que a pesar de lo que esté pasando, de lo que esté sufriendo, de lo que esté batallando, sigue parado en la brecha y dice: Señor, a mí no me importa lo que yo esté pasando, no me importa lo que esté viendo, Señor, yo sigo creyendo tu palabra, Señor, que tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte. Yo sigo creyendo que tú, Señor, vendrás a ser mi ayuda. De verdad. Porque alabar a Dios en las buenas, en las ganadas, cuando está la bendición, cuando todo fluye, cuando está bien el matrimonio, cuando hay un trabajo, cuando hay una economía. Porque alabar a Dios cualquiera lo hace, brother. Cualquiera viene a la iglesia y se goza y brinca y saluda a todos y hace. Cualquiera. Pero cuando viene la lucha, cuando viene la escasez, cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad, cuando el esposo se rebela, cuando los hijos andan de rebeldes, cuando nos despiden del empleo, cuando fallece el familiar, cuando viene la prueba, la lucha, la tempestad,
Si algo aprendió el salmista fue decir: Señor, en todo tiempo te bendeciré. Y es que hay que cantar, escucha, hay que cantar nuestra victoria, hay que cantar el himno de victoria. Pero antes de cruzar el mar, vuelvo a repetir, hay que cantar nuestra victoria antes de cruzar el mar. La Biblia habla y dice que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, que venían y venían persiguiéndolo Faraón, y enfrente de ellos estaba el mar, y en un momento empezaron a quejarse, en un momento empezaron a decirle a Moisés: hey, ¿por qué nos sacaste de aquí? ¿Por qué no morimos en Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Mira, ahí viene Faraón y el mar está enfrente de nosotros. Y Moisés, clamando a Dios, el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y es que a veces nos paramos en la dificultad, nos paramos en la prueba, nos paramos en la lucha y empezamos a ver lo que está pasando. Mire, escuche, cuando Dios abre el mar, hace el milagro, el pueblo pasa. Cuando el último pie del israelita cruza el mar, la Biblia dice que el mar se cierra y aquellos egipcios, aquel ejército más poderoso, Dios los deshace en medio del mar. Y el capítulo 15 de mi Biblia, del libro de Éxodo, me dice que hicieron un canto de victoria. Hicieron un canto de victoria y salieron con los panderos y salieron a hacer fiesta y empezaron a hacer todo un capítulo de la Biblia se lo dedicaron a ese canto. Y gloria al Señor, porque como le digo, cuando está la bendición, cuando vemos el milagro de Dios, cuando vemos la respuesta de Dios, todos nos gozamos. Pero mire, escuche, yo quiero decirle que esas personas cantaron el canto en el lugar equivocado. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué, hermano, ¿por qué dice eso? Esas personas cantaron el canto en el lugar equivocado. Mire, porque si algo se agrada al Señor, el Señor Jesucristo dijo: yo vengo a buscar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Esas personas cantaron el canto cuando atravesaron el mar. Mire, escuche, pero Dios anda buscando gente que le cante antes de cruzar el mar, gente que le adore antes de que el mar se abra, gente que le alabe antes de recibir el milagro. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta tarde? Yo sé que hay gente aquí en esta tarde. Yo sé que alguien está viendo esto y Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere que le adoremos aún cuando estamos en el problema. Dios quiere que le cantemos antes de que el mar se abra. Marta le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí. Le dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: ahí está, pero no te acerques, no te arrimes, porque huele muy feo. Y de ya, porque es de 4 días. Es de 4 días, Señor, te tardaste demasiado. Pero nuestro Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero decirle a alguien que nuestro Dios tiene poder. Y por más muerto que se mire tu situación, por más muerto que se mire tu problema, por más muerto que se mire tu circunstancia, tu matrimonio, no sé lo que esté pasando, quiero decirte que Jesucristo con 3 palabras bastaron para que el muerto saliera de la tumba. Se paró en aquel lugar y dijo: Lázaro, sal fuera. Como dijo nuestro pastor, una serie de milagros pasaron y el que estaba muerto salió vivo de la tumba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo que estaba muerto salió vivo de la tumba. Lo que está muerto en tu vida, lo que está muerto en tu relación, va a vivir si tú le crees al Señor en esta tarde, porque Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios nunca llega tarde, hermano. Jamás. Dios tiene el control de todas las cosas. La iglesia está siendo probada, la iglesia está siendo azotada. Mire, escuche, cientos de iglesias cerradas. Por donde quiera que camino, miro iglesias cerradas, gente cerrada. La gente no quiere predicar, la gente no quiere avanzar, la gente no quiere servir. Gloria a Dios por tu vida que estás aquí. Gloria a Dios por esta iglesia. Bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús, porque a pesar de las luchas y de las pruebas, mire, aquellos hombres que cuando los metieron en la cárcel y les intimaron, los gobernantes les intimaron para que ya no predicaran ni hablaran más en el nombre de Jesucristo. Mire, escuche, la respuesta de ellos fue: juzgad delante de Dios. Y si necesitamos obedecer a ustedes antes que a Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que le pidieron a Dios fue: Señor, mira sus amenazas, Señor, concédenos, Señor, que con más denuedo, Señor, y con más poder y con más fuerza, Padre, prediquemos tu palabra mientras extiendes tu mano para hacer señales y milagros ante el pueblo. Es lo que se necesita en este tiempo. Gente valiente que le crea a Dios y le diga: Señor, respáldame, Señor, para seguir adelante. Gloria a Dios por la vida de todos ustedes, por la vida de todos los guerreros que siguen
predicando el evangelio. Dios nunca llega tarde, hermano. Recuerdo allá en el pueblo de Dura, en Babilonia, cuando aquel rey levanta una estatua de 27 metros de alto y casi 3 metros de largo, y manda un edicto, un decreto, y les manda decir a todos: hey, al sonido del tamboril, de todo el sonido de instrumentos de música, todos se me van a postrar ante la estatua. Y suenan el tamboril y suenan los sonidos de instrumentos, y todo el mundo se hinca y adora la estatua. Pero hay tres, diga, hay tres. Pero hay 3 hombres que necesitan obedecer a Dios antes que al hombre. Y cuando pasa eso, alguien va y le dice: hey, oh rey, mira que hay tres de los que trajiste de allá que no se doblan ante tu estatua, que no te obedecen. Y le dijo: tráigamelos para acá. ¿No saben que tengo un horno de fuego ardiendo? Que si no se postran al sonido, yo los voy a echar ahí. Le dijeron: no es necesario que hablemos de este asunto. Nosotros no nos vamos a postrar ante tu estatua, ni te vamos a obedecer. El Dios a quien servimos, Él puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Confianza en Dios, confianza en el Señor. Y le dijeron: y si no nos libra, esto es lo que me impacta, y si no nos libra, sepas, oh rey, que como quiera no te vamos a servir. ¿Saben que estaban diciendo lo que dijo Pablo acá en el Nuevo Testamento? Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando dicen amén. Son los últimos tiempos, iglesia. Son los últimos tiempos. Cristo viene en las nubes, Cristo viene pronto. Qué bonito sería que el Señor abriera los cielos en este momento. Mire, ¿dónde estamos? En la casa de nuestro Dios, diciéndole: Señor, estoy pasando lo que estoy pasando, pero yo creo que tú estás conmigo. Estoy viviendo esto, Señor, pero no ando por vista, ando por fe. Y aquellos hombres, cuando la Biblia dice que el rey manda a calentar 7 veces ese horno de fuego, les dice: ¿Están listos? Le dijeron: hazle como quieras. Y no se postraron, hermano, y los echaron al horno de fuego. Usted sabe la historia. Pero mire, Dios nunca llega tarde. Que cuando estos hombres entran al fuego, la Biblia dice que el rey se estremece y el rey se levanta y se cuida de los ojos y empieza a ver y dice: ¡hey! ¿No eran 3 los que eché al horno de fuego? Veo 4, ¿qué está sucediendo? Dice que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Porque Dios nunca llega tarde, hermano. Porque en la prueba, en la dificultad, en el horno de fuego, aunque estés en el horno, Dios siempre va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que lo honran. Dios nunca te va a dejar solo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento en que ellos iban a perecer, ahí llegó el Hijo de Dios, aquel que le cantamos y le adoramos. Yo recuerdo aquel 10 de octubre del 2017, cuando estaba allá en el penal de Cadereyta. Ese 10 de octubre en el 2017 nunca se me va a olvidar. Aquella madrugada de ese día empezó una revuelta ahí en el penal. Empezó a hacerse un motín. Entre internos se empezaron a matar, empezaron a cortar cabezas y por todos lados pleitos. A la policía la encerraron, le quitaron las llaves. A unos policías los acuchillaron. Cerraron el penal, tomaron el control. Era un desorden ese 10 de octubre del 2017. Toda la madrugada y todo el día tomaron el control los internos. Era un desastre ahí, fuego por aquí, fuego por allá. Robaron las tiendas, hicieron y deshicieron en aquel lugar. Y estando ahí negociando por radio con los policías de fuera, toman la decisión de matar a unos celadores. Cuando el gobierno del estado da la orden de que entre la fuerza civil, y cuando entra la fuerza civil no pueden con la población, no pueden con los internos, y le dan muerte a otros 2 guardias y mandan la orden del gobierno del estado de la fuerza letal. Y aquellos hombres, sin pensarlo 2 veces, la justicia sin pensarlo 2 veces, empieza a hacer una matazón, hermano, que fueron más de 68 muertos. Una carnicería por todos lados. Mire que no era quien la hizo, sino quien la pagara. Que no era quien había andado o quien no había andado. Ellos agarraron parejo y empezaron a disparar sus armas. Y yo vivía ahí, hermano. Yo estaba ahí. No sabías para dónde correr, entraban por aquí, entraban por allá, entraban por acá. Mirabas que los aventaban del 3er piso, mirabas que los ahorcaban, que los colgaban, que los mataban con los mismos cuchillos que ellos traían. Todo eso estaba un caos ese día. Fue algo terrible que no se lo deseo a nadie. Y yo estaba allí.
Yo decía, ¿para dónde me voy? Pues si para donde quiera que miraba había paredes. Y aquellos hombres empezaron a matar a los internos y empezaron a hacer muchas cosas, empezaron a detonar los disparos. Y cuando yo estaba ahí, yo miraba que uno caía y miraba que otro caía y miraba que otro iba corriendo y se caía, y miraba que venían con las metralletas disparando a diestra y a siniestra. Y en un momento de mi vida pensé rendirme, viendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Todo era sangre, fuego y humo por donde quiera que venía, por donde quiera que veía. El 2017. Y cuando veo que vienen matando a todos, mire, escuche, lo único que hice cuando vi que venían todos disparando, lo único que me hice fue, me hinqué en medio del campo, en medio del lugar donde estaba, me hinqué, cerré mis ojos, alcé mis manos al cielo y le dije: Señor, perdóname si te he fallado, perdóname si he pecado. ¿Sabe qué estaba haciendo yo? Me estaba rindiendo. Yo pensaba que ahí me iba a morir, porque venían matando a todos. Yo alcé mis manos al cielo y le dije: Señor, si tú me vas a recoger hoy, perdóname. Mire, Dios me había hecho una promesa en el 2012. Dios me había prometido que Él iba a cambiar mi vida y mi destino. Él me había prometido que yo no iba a perecer en la cárcel. Él me había prometido que mi esposa no me iba a abandonar, que mis hijas iban a crecer diciéndome papá. Él me había prometido que Él me iba a levantar para predicar su palabra. Él me había prometido tantas cosas. Y en ese momento, cuando yo empecé a ver la muerte por ahí, me rendí y le dije: Señor, perdóname si es tu voluntad. La vida entera me pasó por aquí, por enfrente. Pude ver por aquí todo lo que había vivido. Alcé mis ojos al cielo y en el último momento, cuando solamente escuchaba disparos, gritos y quejidos, escuché una voz del cielo que me dijo: levántate, aún no he terminado contigo. Sentí que algo me levantó, que algo me cubrió, y empecé a correr, y yo miraba cómo mataban a todos, pero yo sentía que algo me iba cubriendo, hasta que llegué al lugar donde estaban todos los rendidos, y ahí fui y me tiré. Porque Dios nunca llega tarde. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Dios nunca llega tarde. Y lo que Él dijo que va a hacer en tu vida, Él lo va a cumplir. Cuando yo me quise rendir, llegó el Señor y me levantó. Y en medio de todo lo que estaba pasando, Él me cubrió y me llevó hasta el lugar de seguridad. Dios nunca llega tarde, hermano. Por más fuerte que sea la situación, por más fuerte. Hay una viuda en un pueblo. En el pueblo de Sarepta hay una viuda. Esa mañana se levanta esa viuda, esa anciana de días. Solamente tenía un hijo. Era todo lo que tenía. Hay un hambre tremenda en Samaria. Hay un hambre tremenda, hay una sequía. No hay agua, no hay comida. Los animales están muriendo. Gente está pereciendo porque tiene hambre. Esa viuda grande de edad se levanta en esa mañana diciendo: hasta aquí llegué. Hoy es el último día de mi vida. Mira a su hijo acostado ahí en la cama. Y se entristece al ver que su hijo está perdiendo peso. Se entristece al ver que su hijo está quizás deshidratado y sale al campo. Las hierbas están secas, los animales están muriendo. Y cuando ella está en su mente diciendo: hoy es el último día, recogiendo unos leños, llega un varón y le dice: hey, mujer, dame un vaso de agua. Cuando esa mujer voltea y mira, sabe que es Elías, el profeta. Y esa mujer, en obediencia, quizás era el último vaso de agua que tenía, porque era una sequía. 3 años y 6 meses no había llovido sobre la tierra. Esa mujer, en obediencia, va, toma un vaso de agua y se lo da al profeta. Y el profeta, después de que se lo toma, le dice: hey, dame un pedazo de pan. Y le dice: vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. No le dijo mi Dios, le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo. Solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer para hacer una torta. Ahora juntaba 2 leños para hacerlos, para comer mi hijo y yo y dejarnos morir. ¿Cuánta gente no está en esa situación hoy en día? En estos momentos, ¿cuánta gente no está en esa situación? Que está a punto de dejarse morir.
que está a punto de rendirse, a punto de tirar la toalla. Mira, escucha, que está agarrado de Dios con las uñas, que dice: ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Está a punto de soltarse del Señor. Aún en las iglesias que están pasando la peor situación de su vida, que se le han muerto familiares, que están en bancarrota, que ya no tienen esperanza, que ya no tienen, que miran a sus hijos perdidos, que dicen: ya. Esa mujer esa mañana se levantó creyendo que iba a ser el último día de su vida, y le dijo: no tengo, solamente tengo esto. Y le dijo el profeta: está bien, lo vas a hacer, pero primero ve y hazme una torta cocida bajo las cenizas. Y yo no sé si usted ha notado algo en ese pasaje, cuando el profeta le dice: ve y hazme una torta bajo las cenizas. Mire, hermano, si usted va, si usted tiene, ¿cuántos tienen asador aquí? Asador en su casa. ¿Cuántos tienen un asador? ¿Usted, pastor? Un asador ahí en su casa, para que me inviten a comer una carne asada de cuando hagan, hermano. Gloria a Dios. No se crea, hermano. Vea que cuando hacemos ahí algo, si usted va ahorita, está la ceniza. Hermana, usted ahorita llega y haga unas tortitas de maseca, así, hermana. Usted, hermana, se ve que le gusta cocinar. Aleluya. Usted haga unas tortitas de maseca ahorita que llegue, hermana, y métalas abajo de la ceniza, y ya cuando se cosan me avisa. Va que no se cose en la ceniza. Pero Dios quería mostrarle algo a esa mujer. Dios quería mostrarle algo por medio del profeta cuando le dijo: ve y hazme una torta primero bajo las cenizas. Dios quería ¿sabe qué quería mostrarle Dios? Que Dios tenía el poder y el control de todas las cosas. Que Dios seguía teniendo el control, que aunque ella pensaba que era su último día en la tierra, Dios tenía el poder para cambiar su destino. En obediencia, esa mujer va y la hace, y se la trae al profeta. Y le dijo el profeta: porque así ha dicho el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite de la tinaja se disminuirá. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Porque así es nuestro Dios, hermano. Hermana, así es nuestro Dios. Cuando pensamos que ya es el momento donde llega el Señor, y eso es lo que impacta en nuestros corazones. A veces Dios calla por amor. A veces Dios calla por amor. ¿Cómo? Sí. Tenemos necesidad, tenemos angustia, estamos clamándole a Dios, estamos clamándole al Señor, estamos clamándole: Señor, ¿por qué no me responde? Señor, ayúdame, Señor, respóndeme. Y Dios está ahí viéndonos. Dios está viéndonos, está ahí. Y dice: si no te contesto, es que si te contesto ahorita ya no te vuelvo a ver. Si te doy lo que me estás pidiendo, ¿cuándo va a ser la próxima vez que te mire así quebrantado de rodillas? Si yo te doy lo que me estás pidiendo, ya no te voy a volver a ver. Por amor calla al Señor. Cuando Dios le muestra su poder a esa mujer, la Biblia dice que ella y su casa comieron muchos días. Hay gente, escucha, hay gente, aún aquí en la iglesia, yo sé que a alguien Dios le está hablando. Hay gente que está viviendo el capítulo 15 de Génesis en su vida. Hay gente que está viviendo el capítulo 15 de Génesis en su vida. ¿Cuál es ese capítulo? Pregúnteme, ¿cuál es, hermano? Pregúnteme bien, hermano. Pregúnteme, ¿cuál es ese capítulo? Póngale ahí en las redes, ¿cuál es ese capítulo? El capítulo 15 de Génesis en su vida. Mire, cuando Dios, en el capítulo 15 de Génesis en su vida, la Biblia dice que Dios llama a un hombre. En el capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 12, Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham, el padre de la fe. Mire, ese hombre le hablan el padre de la fe, no por cualquier cosa. Ese hombre un día estaba en su casa, en su tierra, ahí con sus familiares, con toda su familia. Tenía una posición económica, digamos, bien. Tenía su esposa, tenía su familia, vivían bien. Pero una mañana se levanta y empieza a agarrar sus cosas y empieza a empacar y empieza a echar todos los camellos. Y le dice a su esposa: Sara, levántate, vámonos. ¿A dónde? No sé, Dios me habló, nos vamos. Y cuando su familia empieza a ver que empieza a empacar todas las cosas y empieza a echar todo ahí, de repente le empiezan a decir: Abraham, hey, ¿a dónde vas?
¿Qué tienes? ¿Por qué ¿quién te hizo algo? ¿Por qué te vas? Le dijo, ya me voy. ¿A dónde vas? No sé, Dios me habló y me dijo que me fuera de esta tierra porque me iba a bendecir. ¿Qué cree usted que pensó la familia de Abraham cuando lo vieron haciendo eso? Mire, ¿qué fue lo que pensó mi familia y su familia, los que nos conocían? Cuando les dijimos, es que Dios me habló y Dios me cambió y Dios me transformó y ahorita me estoy cambiando para irme a la iglesia. ¿Qué fue lo que pensaron, hermana? ¿Qué fue lo que le dijeron? No, hombre, está loco, está loca, ya patinó. ¿Sí o no? Cuando mi hermana supo que yo me había convertido a Cristo, dijo, ay, no, es que está encerrado. Y pues de alguna manera tiene que sacar eso, que está triste. Y de alguna manera tiene que despejarse. Y pues por eso dice que anda a la iglesia. Mi hermana no sabía que yo había tenido un encuentro con el Dios del cielo. Y es que así pensaron de usted y así pensaron de Abraham también. ¿A dónde vas? Dice que Dios le habló y que una voz le habló y ya se va. Pero Abraham, firme en su convicción, salió, la Biblia dice, sin saber a dónde iba. Del capítulo 12 al capítulo 15 la Biblia relata y dice que Dios lo había bendecido mucho, que era un hombre extremadamente rico. Tenía todo lo que un hombre, casi todo lo que un hombre puede desear. Cuando está en el capítulo 15, Dios le había dicho, de ti haré una gran nación, te bendeciré, te multiplicaré donde quiera que fueres. Le hizo 7 promesas. 7 cosas le prometió en el llamado que Dios le hizo a Abraham. Cuéntelas, están en la Biblia. 7 cosas le prometió a Abraham cuando salió de la tierra de él. Pero en el capítulo 15, me escuche, en el capítulo 15, han pasado los años, no sé cuántos años han pasado, pero sé que han pasado muchos años. Y Dios lo ha bendecido y lo ha multiplicado y lo ha bendecido. Pero mire, escuche, está en el capítulo 15, él está sentado. Y yo puedo ver que pasa un río así, cristalino. Y Abraham está ahí sentado. Y mire, escuche, cuando él está ahí, él empieza a ver en el agua su rostro. Aquel rostro marchitado por los años. Aquel rostro lleno de arrugas, quizás lleno de manchas, su pelo ya casi todo blanco porque han pasado los años, mire. Y él está ahí y él levanta su vista, y cuando levanta su vista mira a su esposa, aquella que Dios le había dicho que de ella le iba a dar descendencia. Mira a su esposa y la mira una anciana de días. La Biblia dice que su costumbre ya había cesado, y cuando mira a su esposa ahí, ya grande de edad, voltea por allá y empieza a ver que tenía muchos esclavos, muchos siervos en casa, y que todos sus siervos andaban ahí jugando con unos pequeñitos, que cargaban a sus pequeñitos y los alzaban hacia el cielo. Ya ve cuando uno agarra a los niños, ¿verdad? Que los avienta así para arriba, ¿cómo se ríen? ¿Verdad? Se ríen así, bien bonito. Y uno ahí se goza. Bueno, hay unos que hasta te quieres quitar, ¿verdad? Porque son bien tremendos, ¿verdad? Los avienta y se ríen. Y él empezó a mirar todo eso, empezó a ver su condición. Escuche, empezó a ver su condición, que ya estaba viejo, que ya habían pasado los años, que aquella voz que había escuchado hacía tiempo que no la escuchaba. Estaba mirando que su esposa estaba grande, estaba mirando que había dejado a todos sus parientes allá en aquel lugar, estaba viendo que estaba en medio de la nada, que su esclavo, que era un esclavo, tenía lo que él no podía tener. Mire, yo estoy seguro que Abraham en ese momento de su vida era capaz de dar todo lo que tenía, hasta el calzado que traía puesto, por un hijo, por la promesa. Y estando en esa condición, en el capítulo 15, en el momento más triste de su vida, en el momento más duro de su vida, cuando él pensaba en desistir, cuando él pensaba y decía, quizás me aluciné, quizás no fue cierto lo que escuché, quizás yo algo pasó en mí que no es cierto, y si Dios no me habló, y si Dios no me y si Dios no me va a dar lo que me y si nada de eso es cierto. Yo sé que hay gente ahorita, como les decía, está agarrada de Dios con las uñas, y que no mira lo duro sino lo tupido, y que no mira la promesa de Dios en su vida, y dice, Señor, tú me prometiste que mis hijos, y cuando voltea a ver a esos hijos, los mira más hundidos en la droga. Y cuando dice, Señor, tú me prometiste que mi esposo, su esposo llega más peor cada día, que ha tenido que vender quizás sus posesiones, sus cosas, que voltea a la cena y no hay nada, que va con el médico
y le diagnostican una enfermedad. Y está en ese momento de su vida: Señor, quizás me equivoqué, quizás no es cierto lo que me dijeron. En ese momento estaba Abraham así, pensando eso. Pero mire, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo? Dios nunca llega tarde. En el peor momento de su vida de Abraham, la Biblia habla y dice que estando ahí él sentado, oyó una voz que le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobremanera. No temas. En ese momento llega la presencia del Todopoderoso y le abraza y le dice: Abraham, no tengas miedo. ¿Sabe por qué le dijo que no tuviera miedo? ¿Sabe por qué le dijo a Abraham que no tuviera miedo? Póngale ahí, ¿por qué? Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo, hermano. Por eso le dijo que no tuviera miedo, porque tenía mucho miedo. ¿Miedo a qué? Pregúnteme, ¿a qué? Miedo a morir sin ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Miedo a morirse y de viejo sin que Dios cumpliera la promesa de Dios en su vida. ¿A poco no nos sentimos así cuando vemos que hemos caminado mucho y que nos llega la bendición y que nos llega la promesa? Cuando vemos que lo que Dios nos prometió, vemos al vecino de al lado, al impío de al lado, que no teme a Dios y que siempre anda, que hasta nos vitupera y hasta nos dice, y vemos que Él tiene lo que nosotros no podemos tener. Vemos que a veces le va mejor a los que no buscan a Dios que a nosotros que nos esforzamos. ¿A cuánto les ha pasado? Que decimos: santo, mira este tremendo, ni teme a Dios ni respeta a hombre, y le va mejor, yo que busco al Señor, hombre. Nos suele pasar. En el peor momento de la vida de Abraham, Dios le habla, dice: no tengas miedo, Abraham. Y yo estoy 100% seguro que llegó y lo abrazó, y su corazón de Dios pudo sentirlo a Abraham, y le dio un beso, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Ese es el Dios que predico. Y le dio un beso y le dijo: yo estoy contigo, no tengas miedo, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, y tu galardón será grande en sobremanera. Alguien que crea que Dios está contigo, alguien que crea que Dios está contigo, alguien que crea que Dios ha venido a abrazarle esta noche, alguien que crea que Dios ha venido a decirle: hey, yo tengo el control de las cosas, hey, yo no me he olvidado de ti, hey, yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A eso Dios me trajo esta noche, a decirle: Dios está contigo. Dios nunca llega tarde. Aunque estés en el capítulo 15 de tu vida, aunque esté pasando lo que esté pasando, porque aquí nos miramos bien bonitos y bien bañaditos y todo, pero lo único que sabe lo que hay dentro del corazón se llama Jesucristo. ¿Alguien puede ponerse de pie en esta noche? El único que sabe lo que hay en el corazón de la persona es Jesús de Nazaret. Dios nunca llega tarde. Solamente basta que alguien crea esta palabra y que le diga: Señor, yo recibo esta palabra, Señor, esta noche yo decido creer que así como aquel ladrón en la cruz, llegaste a tiempo a su vida. Así como a Lázaro lo resucitaste cuando el diablo se burlaba y decía: hey, te destruí, te acabé. Hasta aquí llegó. Pero Dios llegó a tiempo. Así como aquella viuda que pensó que era el último día en su vida y que pensó que se iba a morir de hambre, y llegó la palabra del profeta y le dijo: hey, así te ha dicho el Señor. Así como yo un día pensé que mi vida iba a terminar en un penal y que la promesa de Dios en mi vida no se iba a cumplir,
Así como aquellos tres en el horno de fuego, que por honrar a su Dios pensaron que el fuego los iba a quemar, pero que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios nunca llega tarde. Así como Abraham, que en un momento de su vida pensó desistir, que en un momento de su vida quiso desmayar, y llegó el Todopoderoso y le dijo: no temas, porque yo estoy contigo.